Bueno, buenas noches. Otra cita con ustedes para servirles, para acompañarlos y acompañarnos en temas que consideramos que son de interés. Hoy vamos a hablar de una institución sumamente importante para el desarrollo de un país, de una sociedad, que yo de manera arbitraria vengo denominando la épica civil. O sea, la historia no la hacen los militares, no lo hacen las guerras, no lo hacen lo que nos han dicho que la hacen, sino la hacemos los ciudadanos todos los días en nuestro trabajo cotidiano, criando familia, dando clases, formándonos, siendo solidarios, acompañándonos en la cotidianidad. Y en ese sentido vamos a hablar con Alex Villalobos, director de una importante escuela técnica, César David Rincón, en el sector José Antonio Sucre, pero más conocido como el Níspero, en el sector de la Rinconada, que es un sector bastante conocido, muy populoso, muy poblado, y que veníamos conversando que eso era una zona semirural hace 30 años atrás, Atos y cosas de esas, y agua, y la Rinconada y toda esa cuestión. Bueno, hoy en día pues es una zona popular muy importante y con una escuela técnica de primera categoría que tiene más de 500 estudiantes. Bueno, vamos a hablar de Fe y Alegría con Alex, vamos a hablar de su experiencia como director, vamos a hablar de la educación en general, la educación popular, la educación de calidad. Y además con mucho placer, mucho gusto para mí hablar con Alex, porque somos colegas, egresados de la ilustre Universidad del Zulia ambos, de la Facultad de Humanidades y Educación, y en la misma área de formación. O sea, somos licenciados en Ciencias Sociales, licenciado en Educación, área Ciencias Sociales y especialidad Historia. Pero además tú tienes una maestría en orientación. Supervisión educativa. Supervisión educativa. Bueno, bienvenido, Alex. Gracias. Vamos a comenzar hablando Fe y Alegría y los 65 años que está cumpliendo. ¿Qué es Fe y Alegría? Bueno, Fe y Alegría, desde el 5 de marzo de 1955, nace como un movimiento de educación popular y de promoción social. Donde termina el asfalto, empieza Fe y Alegría. Correcto. Ese era el eslogan. Era el eslogan, y nuestras escuelas se caracterizan por estar allí, donde termina el asfalto. Claro. Bueno, gracias al desinterés, a la obra y a la esperanza del señor Abraham Reyes y a su esposa Patricia de Reyes, donde vieron el interés del padre José María Vela, que en ese momento... Fundador nacional de Fe y Alegría. Fundador nacional e internacional. Claro, porque hoy Fe y Alegría está en varios países. Sí, exactamente en 22 países. 22 países, muy bien. En ese momento, recién fundada la UCAP, comienza a recorrer... La Católica Andrés Bello de Caracas, que fundaron y regentan los jesuitas, la orden de los jesuitas. Sí. Comienzan a visitar los barrios de Catia, y al ver la necesidad de esos barrios en cuanto a la educación, Abraham Reyes, viendo entonces el interés del padre Vela y de los universitarios, deciden donar una casa allá en Catia. Se desprende de una casa junto a su esposa Patricia, donde ellos tenían 8 hijos y luego llegan a tener 13. Gracias a eso nace la primera escuela de Fe y Alegría, hace 65 años. Por ello este año en queremos... Catia, en Caracas, ¿no? Sí. Por ello queremos enaltecer este año, en estos 65 años, esa esperanza que comenzaron a sembrar Abraham y Patricia, para que hoy en día a nivel nacional funcionen más de 174 escuelas, particularmente. ¿Cuántos alumnos aproximadamente están atendiendo en este momento? Bueno, en la región occidente tenemos más de 16.000 estudiantes. A nivel nacional estamos rondando los 50.000. Atendiendo en diversos sectores, sobre todo los sectores... Básicamente sectores populares. Donde están los estudiantes, sí, las zonas más desfavorecidas, sí, los excluidos, como lo dice nuestro ideario. Sí. Sí, bueno, es muy importante toda esta información que nos está dando Alex. Primero, una obra venezolana por iniciativa de un sacerdote jesuita, el padre Velas. Sí.
Fue fundada en Catia, después se extendió a todo Venezuela, está atendiendo 50.000 estudiantes en este momento aproximadamente, y existe en 22 países de América Latina y de África, tengo entendido, y Europa también. Sí. Imagínense ustedes, ¿no? Una obra, bueno, eso es épica civil, sin ayuda del Estado ni de ningún gobierno, o sea, a pesar que han tenido colaboración de ciertos gobiernos en cierto momento, pero realmente es una iniciativa privada de la Iglesia Católica en su obra educativa, porque la Iglesia, evidentemente, más allá de su misión evangélica, de evangelización y pastoral, ha asumido misiones importantes tipo social, en salud, educación, etcétera, ¿no? Y Fe y Alegría nace como una respuesta de compromiso social. Correcto. De la Iglesia, ¿no? Por eso el eslogan, donde termina el asfalto, comienza Fe y Alegría, porque lamentablemente los sectores populares normalmente son visitados, convocados, halagados en tiempos electorales, pero pasados los tiempos electorales ya no son necesarios, son descartables, entonces bueno, ya se olvidan de ello, ¿no? Por eso a nivel popular se dice que el político y el gobernante se aparece por allá en tiempos electorales, ¿no? Bueno, entonces como no podemos vivir de la queja, entonces se desarrolló la iniciativa Fe y Alegría de educación de calidad. Y hay una definición muy importante que manejan los jesuitas, maneja la Iglesia y manejamos mucho, nos gusta pues ese concepto, ¿no? Educación privada de calidad, educación privada de calidad con orientación pública, de servicio público. Lo único es que la gestión no está en manos de un partido, de un gobierno, sino de gente de la obra, vinculado a Fe y Alegría, formado para eso y que realmente no responda a ninguna ideología ni a ninguna política ni nada, sino que de hecho en la Escuela de Fe y Alegría puede ir cualquier tipo de estudiante de cualquier religión y sin creencia alguna, porque no son escuelas confesionales. No son escuelas confesionales, son escuelas de formación regentadas por los jesuitas con todos sus aliados laicos y lógicamente una obra de iglesia, ¿no? En ese sentido. Muy pertinente, muy importante. Más o menos, ¿qué cifra de egresados en estos 65 años se pudiera estar manejando aquí en Venezuela? Bueno, si hablamos en estos 65 años que estamos unidos por la educación, los egresados, usted me pregunta a nivel de su historia. Puede ser de Maracaibo, puede ser del Zulia o de Venezuela. Bueno, el año pasado estuvimos manejando cifras en nuestras escuelas técnicas de alrededor de 3.000 estudiantes formados como técnicos medios en diversas áreas, industriales, comerciales, en áreas de servicios de salud, que son nuestras usted tiene, Fe y Alegría tiene tecnológico a nivel superior. Sí, aquí claro. En el estado Zulia contamos con el Instituto Universitario de San Francisco. Sí, lo conozco, una gran instalación, un excelente servicio, ¿no? Bueno, estamos conversando con Alex sobre los 65 años de Fe y Alegría y al regresar vamos a hablar qué distinción hay entre una escuela técnica, una escuela normal, etcétera, ¿no? Continuamos. Bueno, continuamos con Alex Villalobos, director de la Escuela Técnica César David Rincón, que, como usted conoce, es un importante intelectual zuliano, maracaibero, yo lo conocí muy bien, fallecido hace el tiempo. César David, egresado en letras, profesor de literatura, fue decano. Con tiempos de formación en Europa, y fue decano de la Facultad de Humanidades. Yo lo conocí mucho porque precisamente era mi época inicial en la facultad y compartí mucho con él y éramos amigos y le tenía muchísimo respeto y estima como intelectual, ¿no? Como poeta. De hecho, él formó parte un poco de esa generación de escritores que heredaron al grupo Apocalipsis, ¿no? Que es el gran grupo renovador de la literatura en el Zulia, en Maracaibo, ¿no? Bueno, una escuela técnica que se diferencia a nivel básico, primario, y una escuela técnica superior, ¿cómo se diferencia de lo demás? ¿Y cuál es la estructura? ¿Y en qué y cómo salen graduados los egresados?
Bueno, básicamente la diferencia la podemos ver en el fortalecimiento en cuanto a la vinculación sociolaboral y productiva de los estudiantes dentro de su proceso académico. El funcionamiento estructural de la escuela se basa en incorporarlos desde la alimentación de su perfil de egreso a partir del primer año, cosa que es diferente. Eso equivale igualmente a la escuela primaria normal. A primer año, pero de bachillerato. Primer año de bachillerato. El funcionamiento estructural, como lo decía Perdón, anteriormente, ¿son egresados de primaria? No. No son. Las características que estoy presentando se relacionan para ingresar. Para ingresar. En nuestro caso, comienzan desde primer año. Claro, nosotros fortalecemos el eje de productividad y emprendimiento desde inicial. En el interín de todo su proceso académico, desarrollamos propuestas de emprendimiento social, productivo, desde la formación humano-cristiano, incorporando elementos de diversas categorías en el campo de competencias socioemocionales, que en la actualidad es muy importante, trabajar en equipo, tomar decisiones, todo lo que tiene que ver con la tecnología, la informática educativa, procesos de enseñanza-aprendizaje desde el contexto, que le permita a ellos, a través del desarrollo del pensamiento, tomar decisiones claras en relación a su futuro, cercano y próximo, también podemos decirlo así. Mira, esa filosofía educativa es muy importante, ¿no? Porque en Venezuela, gracias a la renta petrolera y a la bonanza petrolera durante 70 años, en Venezuela la mejor expectativa de trabajo era emplearse. Buen empleo, era relativamente fácil obtenerlo, un buen sueldo, calidad de vida, etcétera, ¿no? Bueno, y eso creó eso no es malo ni es bueno, o sea, simplemente era así. Y eso creó una mentalidad de buscar empleo. Pero ya en la década de los 90, de finales del siglo XX, ya en el mundo se iba imponiendo, especialmente el mundo llamado avanzado, se iba imponiendo la filosofía de que no salga al egresado de cualquier nivel educativo, no salgas a buscar empleo, sino crea empleo. O sea, sé tu propio empresario y crea empleo más bien para los demás. Entonces eso creó una filosofía interesante de autonomía laboral, ¿no? Y de allí que muy pertinente y muy importante eso es el emprendimiento, el contexto, porque realmente eso permite un mayor desarrollo y exige mayor responsabilidad. Y en estos momentos de crisis, por eso te digo que en las crisis, tú lo sabes muy bien porque eres egresado en social, en historia, los momentos de crisis son muy malos porque hay mucho padecimiento, pero igualmente son oportunidades. Sí. Si superamos el nivel de queja, ¿no? Y de amargura y de frustración. Entonces, la gran oportunidad es que hoy en día cualquier persona competente a nivel técnico, con responsabilidad, puede perfectamente desarrollar microempresas, pequeñas empresas o empresas grandes, dependiendo pues las posibilidades, porque ya hay una economía que contrata directamente servicios. Correcto. Entonces, bueno, yo creo que es en términos laborales, en términos sociológicos y en términos de evolución social, es una buena noticia porque la educación, en este caso la de ustedes, está respondiendo a una necesidad y ese tipo de egresado está respondiendo a una necesidad venezolana y, lógicamente, es mucho mejor para una sociedad tener personas capacitadas, con capacidad de generar riqueza, de generar economía, de generar prosperidad para él, su familia y a quien le toque, que simplemente de manera parasitaria buscar un empleo, a vegetar allí o a no rendir porque igual me van a pagar. Sí. Que era uno de los dramas que teníamos, que todo el mundo recibía el mismo sueldo, no importa si trabajara o no trabajara, y no importa si tenía mérito o no tenía mérito. Pues. Entonces, bueno, yo creo que este es un paso importante, ¿no? Ahora, tengo entendido que el perfil de tu estudiante es básicamente el propio sector. Correcto. Es un sector inmenso, ¿no? Sí, un para sector que nos ubiquemos desde la curva hacia adentro, hacia los tanques de agua, que era Tulé, ¿no? Sí. Bueno, y hay un montón de instituciones, el Hogar Santa Cruz, el Country Club, granjas, muchas. La primera sede de la URU, de la Universidad Rafael, estaba allí, ¿no? Sí. Bueno, y eso se creció enormemente. Ustedes atienden esos 500 y tantos estudiantes del sector. Correcto.
En esta misma línea, nosotros estamos focalizando todos nuestros esfuerzos en que los estudiantes emprendan con propósito. Entonces, el emprendimiento con propósito se basa en atender las necesidades del contexto, no solamente interno, sino también externo, con el objeto de que ellos tengan la oportunidad de mirar lo que les rodea y que estos le den respuesta entonces a estas necesidades. De tal manera que los técnicos medios que nosotros formamos en el área industrial se focalizan en el área de electricidad, que actualmente es un sector que genera bastante demanda, y sobre todo también ahorita... Si pudieran, además de reparar, producir electricidad, trabajaría mucho más. Ahorita estamos hablando de paneles solares dentro de la escuela como proyecto tecnológico. Qué bueno, qué bueno. Y otra de las menciones que nosotros estamos formando, somos la segunda escuela a nivel nacional que tiene la mención de las telecomunicaciones, un sector que ahorita merece también bastante atención. Todo esto de informática, electrónica, redes, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces nosotros hemos logrado incorporar al 100% de nuestros estudiantes de cuarto, quinto y sexto. Sexto año, incorporación al campo laboral en su proceso profesional de pasantía, y los estudiantes de cuarto y quinto que tengan la primera experiencia laboral, que era parte de lo que usted comentaba ahorita. Claro. Desarrollar proyectos que les permitan a ellos también desarrollar ideas de negocio, emprendimiento con propósito, iniciativas que les permitan a ellos autoemplearse. Eso forma parte de nuestro modelo educativo llamado Escuela Necesaria de Calidad. Bueno, precisamente de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, nuevas situaciones necesariamente debe provocar respuestas nuevas. Fe y Alegría, en ese sentido, siempre ha sido pertinente, porque ellos se adelantaron en el sentido de que cuando la educación se ofrecía a ciertos niveles sociales, se abandonó la educación popular. Bueno, ellos recuperaron una educación de verdad, no por popular, sino de calidad, porque al final la idea no es que sea una educación popular buena, mala o regular, y una educación de clase media regular o mala o buena, sino que todo el sistema educativo sea excelente. No importa el estrato socioeconómico que tenga que atender. Continuamos el próximo segmento con Alex Villalobos hablando de Fe y Alegría en sus 65 años y algo sumamente importante para el futuro de una sociedad como es el tema educativo. Mi nombre es Nelly Molero, estudio en la Escuela Licenciado César David Rincón Fe y Alegría. Mi experiencia en esa escuela ha sido maravillosa porque cada día nos dedica más tiempo, dedicación y hacen el esfuerzo para que sigamos siendo unas personas de bien, con fe y alegría. Y estoy orgullosa porque cada día vamos cumpliendo más años, 65 años, y quiero que cumplamos muchos años más y que todo sea bien, de fe y alegría. Bueno, continuamos esta interesante conversación con Alex Villalobos, en su juventud, egresado de Luz y de Historia, ¿no? Con mucho orgullo, ¿verdad? Joven, una persona joven, dinámica, con ideas muy claras, dentro del proyecto Fe y Alegría, dirigiendo una exitosa escuela técnica en sectores populares, bien atendidos en términos educativos a través de Fe y Alegría, y en donde no solamente se educan, sino que además tienen un oficio digno, pero además pueden ser su propio empresario, pero además responden a necesidades reales del país. De tal manera que estamos realmente construyendo la nueva sociedad. Y yo creo que aquí hay que derivar varias enseñanzas. La nueva sociedad no la crea un gobierno, este y cualquiera. Las sociedades no se construyen por decreto, ni por discurso, ni con demagogia, ni con dinero. Las sociedades se construyen con educación, formación, talento, dedicación, reconocimiento, en fin, todas las iniciativas que realmente los seres humanos podemos protagonizar. O sea, esa es la nueva Venezuela, que no nos las van a prometer desde el Palacio de Miraflores, ni desde otros sitios, sino desde abajo, desde nuestro hogar. Primero tenemos que ser constructores de hogares, de familia. Después que seamos constructores de hogar y familia, educándonos, tenemos que ser constructores de país,
de Maracaibo, del sur, etcétera, ¿no? Entonces creo que este mensaje que estamos conversando, aprovechando el aniversario de Fe y Alegría, es muy importante insistir en ello, ¿no? Y de paso romper un paradigma que ha sido a mi juicio negativo. Cuando aquí se ofreció educación a todo el mundo, que no es de ahora, dejarse educación para todo el mundo, es un proyecto de educación popular que arrancó en los años 40 en Venezuela. Los años 40, evidentemente, a partir del año 59, se potenció campañas de alfabetización, escuelas técnicas, educación masificada, etcétera, ¿no? De tal manera que lo de la propaganda de hoy es falsa. Más bien lo que había ahora entró en mengua, ¿no? A pesar del discurso. Entonces, lo importante de esto es que anteriormente se nos decía, estudia. Ajá, muy bien. ¿Dónde voy? A las escuelas, siempre la misma escuela. ¿Dónde voy? Al liceo, siempre el mismo liceo, donde no importa de dónde estuviera. ¿Y dónde voy? No, a la universidad. ¿Qué carrera? La que tú puedas, o donde te acepten. Y el problema vocacional, y el problema de las capacidades. Yo me acuerdo en Luz, por ejemplo, de cuando inventaron la asignación nacional de estudiantes o cuando se asignaban estudiantes y después tú hacías la encuesta en primer año. Mira, pero tú quieres estudiar agronomía. No, profesor, yo quería estudiar Derecho. ¿Y por qué está aquí? Ah, bueno, porque es donde fue a medir en el cupo. Sí, la mitad de nuestros estudiantes, y creo que eso no ha cambiado, eran estudiantes desubicados de la carrera que ellos querían y muchos de ellos ni siquiera tenían el talento para la carrera que ellos querían. De tal manera que reorientar el sistema educativo, oportunidad para todo el mundo, de arrancada. O sea, aquí debería haber mínimo 9 años educativo obligatorio, eso es la tendencia universal. Todo el mundo educarse a nivel básico de 9 años mínimo, ¿no? Pero después la universidad no tiene que ser el futuro necesario. El que tenga vocación y talento para una carrera universitaria, que vaya. Pero hay mucha gente que tiene talento y vocación para una carrera técnica, para una salida intermedia. Y hoy en día realmente la economía del mundo es muy sofisticada a nivel tecnológico, pero la mayoría de la oferta económica y la demanda económica está a niveles intermedios. En los países llamados avanzados, un buen técnico gana más que un buen profesional. ¿Por qué? Porque la demanda de servicio es mucho más masiva y mucho más importante. De tal manera que Fe y Alegría no solamente aporta un concepto cualitativo de educación popular, pero que no es de educación popular, sino de educación de calidad para el que sea. Lo que pasa es que Fe y Alegría atiende preferentemente a los desasistidos. Y en segundo lugar, la universidad no es el destino inevitable, sino que la universidad es una opción más dentro de muchísimas opciones que realmente se dan. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, en relación... O sea, ¿hay que terminar necesariamente en la universidad? Nuestra apuesta es por generar técnicos medios con una visión universitaria desde el punto de vista vocacional, pero que en el interín de ese tiempo vaya viendo también cómo va interpretando su destino. En este caso, si logramos nosotros generar en ellos competencias socioemocionales, competencias técnicas, donde el autoempleo, el generar ideas de negocio que en su permanencia puedan determinar que no obligatoriamente puedan terminar la universidad como la única opción para desarrollar su calidad de vida o estructurar un hogar, con las competencias que nosotros fundamentamos con ellos, posiblemente les permita claro no tener ese único norte, ¿no? Yo no, único no, ahí es donde discrepamos. Yo no creo que el único norte sea la universidad, porque eso lo determina la vocación, correcto, a mi juicio. La oportunidad sí tiene que ser abierta, sí, sí, pero eso lo determina la vocación. Si yo no quiero, no me gusta, o no sirvo, o no tengo el talento, ¿qué es preferible? Un buen técnico contento que su propia empresa, que genera sus ingresos necesarios, a un mal ingeniero. A eso me refiero. Correcto. O sea, porque el problema nuestro es que estamos confundiendo en nuestra sociedad, tenemos 100 años confundiendo eso, de que el título universitario no importa de qué manera o para qué sirvo, cómo es lo que estamos buscando, que eso da prestigio. Sí. Ajá, y un buen técnico, un buen trabajador no es prestigioso, no puede ganar su ingreso digno. A eso me refiero, o sea, que tenemos que cambiar de paradigma. Sí. Si yo tengo talento, vocación, y puedo ir a la universidad no hay que negársela a nadie,
Pero si realmente mi talento y mi vocación y mis capacidades me dan para cierto nivel, ese nivel debe tener tantas oportunidades económicas y prestigio como cualquier otra profesión. A eso me refiero. Porque el problema humano es que todos somos iguales. ¿En qué sentido? En dignidad. Nadie es diferente, mejor que nadie, sino en dignidad somos iguales, en libertad. Pero en vocación somos diferentes. Uno sirve para esto y otro sirve para el otro. Sí. Y en talento y capacidad también somos diferentes, porque sin lugar a dudas, eso está demostrado científicamente, hay gente más talentosa para la música, para el arte, para diversos oficios, pues. De tal manera que vamos a romper ese esquema de la unidireccionalidad, de una educación libresca, teorética, ajena a la realidad y que simplemente termine un título, un carnet de partido que me va a dar un buen trabajo. Vamos a romper esos esquemas. Bueno, en esa misma línea, unificando criterios y esfuerzos, por eso nuestro proyecto educativo se sigue focalizando en esos 6 años que permanecen en las escuelas técnicas a partir del primer año, trabajar con ellos el desarrollo de todo lo que les puede permitir a ellos al cabo de esos 6 años, o sea, el alimentar un perfil de egreso en diversas áreas del plan de estudio, pero focalizándonos en el área profesional. O sea que podemos hablar de una educación y una formación integral. Correcto. El próximo segmento conversamos con Alex Villalobos sobre este importante tema de la educación. Mi nombre es Marifer Gutiérrez. Estudio en la Escuela Técnica Fe y Alegría, licenciado César David Rincón. Mi experiencia en Fe y Alegría ha sido muy buena, ha sido muy buena porque los profesores, el equipo directivo, la educación ahí es incomparable con las otras escuelas porque somos únicos, porque somos Fe y Alegría. Me siento agradecida también por el aniversario, por los 65 años de aniversario que estamos cumpliendo y espero que cumplamos muchos años más. Bueno, estamos conversando con Alex Villalobos, director de una escuela técnica de Fe y Alegría, César David Rincón, de un sector importante en términos demográficos, sociales, con una gran oportunidad educativa a través de este esfuerzo de Fe y Alegría y que Alex tiene la responsabilidad de dirigir, ¿no? Hablábamos de educación, los nuevos paradigmas necesarios de la educación para el siglo XXI, porque a veces la gente dice, lo que necesitamos es educación. Sí, pero no para el siglo XX ni para el siglo XIX. Necesitamos educación, pero para el siglo XXI. Imagínate que tú te empeñaras ya en que aprendieras a escribir a máquina. Mecanografía. Mecanografía. No tiene sentido. Entonces, le estás dando educación, pero inapropiada, no útil, ¿no? Entonces, pero hablamos de un concepto, te están formando por toda la información que tú estás dando, como debe ser a mi juicio, educación integral, formación integral, porque hay una gran diferencia entre formarse para un oficio y formarse para la vida. Vamos a compartir con nuestros telespectadores y amigos las diferencias, ¿no? Y la importancia de esas diferencias. Sí, fíjese que nosotros para lograr esa propuesta nos estamos enfocando en 3 objetivos para lograr ello. El primero es la reincorporación de los estudiantes que no han tenido la posibilidad o la oportunidad de en este momento del año escolar poder llegar a la escuela por diferentes factores, que ya los tenemos ya todos ya precisos, ¿no? La permanencia, luego de lograr la reincorporación, como nuestros estudiantes logran permanecer en el sistema escolar a través de todo esto que nosotros ofrecemos, y también la capacitación y adiestramiento en lo psicoemocional y lo psicosocial. Esto nos ha permitido lograr que se mantenga, y las estadísticas lo dicen, a nuestros estudiantes en las escuelas. Nuestra política es mantener las escuelas abiertas ante la emergencia humanitaria compleja que ahora se le atribuye el término sostenida. Para lograr esto, la educación popular nos va a permitir actualizar los diseños curriculares para que de manera integral garanticemos desarrollo de competencias fundamentales desde el punto de vista del lenguaje y la comunicación, la formación humano-cristiana,
la educación en y para el trabajo productivo. Nuestro ideario nos los dice, nos los pide, nos los solicita. Y de esta manera, para ir en este mismo cauce, estamos actualizando los planes de estudio de tal manera que prioricemos los elementos esenciales que nuestros chamos deben ahorita de conocer, partiendo de contextos significativos, actuales, que le den respuesta a lo que en los segmentos anteriores conversábamos, el perfil de egreso. Ya los estudiantes nos preguntan, ¿para qué me va a servir eso que usted me está dando? ¿No? Qué discusión fundamental. Correcto. Anteriormente veíamos áreas o asignaturas o materias, como las llamábamos, 2 horas, 3 horas. No, nuestra propuesta hoy la estamos haciendo en bloques, donde las inteligencias múltiples, que no porque estén en boga, nos están permitiendo desarrollar a los estudiantes competencias en y para la vida. Parte también del discurso de Antonio Pérez Esclarín, pero que de verdad la pedagogía del amor y la ternura nos está permitiendo concentrar en los chamos. O sea, los rendimientos académicos son significativos. Claro. Y las solicitudes que ellos nos están haciendo, porque cada día nuestros chamos van por delante nuestra. Sí. Entonces, para actualizar también el perfil del personal docente, nos hemos visto en la necesidad de formarnos y autoformarnos en el diseño de planes que nos permitan ir así en boga. Pues. Todo lo que en la actualidad el chamo, bien sea a través de la inteligencia musical, visual espacial, naturalista y espiritual, que nos permita también ser integrales. Y como lo decía anteriormente, o sea, los índices, los rendimientos académicos, los resultados, el interés del chamo, la vocación, nos están dando luces de que el trabajo que estamos haciendo es posible y que es real. Claro. Mira, estamos conversando con Alex Villalobos, director de una escuela técnica de Fe y Alegría, y está diciendo cosas sumamente importantes que yo, abusando, quisiera recalcar, ¿no? Por ejemplo, porque a mí me preocupa mucho el problema de las mentalidades. O sea, que tenemos una manera de pensar que creemos que es la correcta y de pronto estamos equivocados. Por ejemplo, aquí en Venezuela nos hemos acostumbrado, ya criticábamos en sentido serio de la palabra crítica, ese concepto de que no, hay que ir a la universidad. Bueno, no, necesariamente no. La oportunidad tiene que mantenerse abierta, pero eso depende de muchos factores. Mercado laboral, vocación, talento, preparación, etcétera, ¿no? En segundo lugar, también aquí se habla, tenemos 1 millón de niños escolarizados. Eso es falso. Pero no estoy hablando de este gobierno, no me interesa hablar mal de ningún gobierno en particular, la mayoría son de regular para malo, ¿no? Para mi gusto. El problema es que la educación comienza primero en atender a la mamá, a la mamá en gestación. Ahí comienza la educación. O sea, no puede ser una madre adolescente, una madre abandonada, una madre sin asistencia familiar, no preparada para la maternidad. Entonces ya una sociedad, para atender educativamente a la sociedad, tiene que atender a la madre en gestación. Y lógicamente el nacimiento y los primeros meses y los primeros tiempos del niño. Niño bien nutrido y bien atendido. De hecho, hoy en día hay de tendencia a educar en el vientre materno con música, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas. En segundo lugar, una vez que uno entra al sistema escolar formal, o sea, la escuela, no es no entrar, sino egresar. El dato importante allí no es entrar en primer grado, ni alfabetizar siquiera, sino que una vez que me alfabetiza, importante, una vez que me dan la oportunidad de entrar en primer grado, importantísimo, que yo egrese en 6º grado. Y después, importantísimo es que yo continúe mis estudios si tengo vocación y talento y oportunidad, hasta donde tenga que llegar, pero al llegar bien preparado. El sistema curricular nuestro, y tú lo sabes muy bien, normal, el que damos en general, tiene un desperdicio de asignatura, materia y tiempo impresionante. Hay un montón de cosas que no sirven para nada. Al contrario, mantienen nuestra mentalidad anclada en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? O sea, totalmente anacrónica, como el ejemplo que poníamos de la máquina de escribir. Sí. ¿Quién va a aprender máquina de escribir en estos momentos? Salgan a buscar una máquina de escribir a ver si la consigue. ¿Por qué? Porque desaparece que ya no es necesaria, punto.
Entonces, una educación tiene que ser un proceso complejo. Además, desde el año 1968, la UNESCO decretó la ciudad educativa, los medios educativos. Cuando yo voy a la televisión, a la radio, etcétera, al cine, yo tengo que ir a educarme también, no solamente a divertirme. Ahora, para educarme tengo que leer los lenguajes cinematográficos, entender lo que es la televisión, entender lo que es los medios de comunicación, de tal manera que la educación es un proceso integral y fundamentalmente no solo para el trabajo, para el modus vivendi, sino para la vida. Ya terminamos y pasamos al último segmento con Alex y vamos a hablar de la educación como proyecto para la vida. Buenas tardes, mi nombre es Yosibel Fernández, estudio en el licenciado César David Rincón. Agradecida y contenta ya que se cumple 65 años y espero que sigan cumpliendo muchos años más. Estoy muy agradecida porque he aprendido muchas cosas en esa escuela. Ya que salimos como técnicos medios, nos enseñan muchos valores y es muy lindo ya que somos como familia, compañeros y se demuestra mucho el amor hacia los compañeros, hacia los profesores. Sin más nada que decir, gracias. Bueno, conversar con personas inteligentes, formadas, muy bien formadas y con experiencia práctica es muy interesante, ¿no? La conversación para mí se ha hecho muy fluida porque Alex reúne todas esas características. Es una persona competente, bien formada, pero además con la experiencia, que es un desafío ser director de una escuela técnica con más de 500 estudiantes, ¿no? En estos tiempos. Entonces hablamos de que la educación es integral, comienza en el vientre materno, la familia es muy importante y que hay que garantizar la prosecución y el rendimiento realmente, ¿no? Porque 1000 estudiantes y aplazamos a 900 no tiene sentido, pero tampoco pasarlos a todos sin esfuerzo. Y hablamos de la educación como para una profesión, pero también diríamos que básicamente, porque el trabajo está dentro de la vida, para la vida, ¿no? Y el otro tema que él va a abordar ya para cerrar el programa es que para que haya buena educación tiene que haber un maestro bien formado y bien remunerado. Alex, terminamos el programa contigo. El padre Manuel Aristorena, nuestro director nacional, nos decía hace poco, ¿por qué celebrar en estos tiempos de emergencia humanitaria compleja sostenida? Y nosotros decíamos que en estos 65 años tenemos que celebrar y educar. Celebrar y seguir fortaleciendo la esperanza, celebrar y formar al personal docente. Dentro de la campaña de este año tenemos nosotros la consigna de sin maestros no hay escuela, y es una realidad que nosotros día a día vamos viendo. Nosotros garantizamos un protocolo de monitoreo, donde de manera semanal y mensual vamos focalizando las idas y las llegadas, vamos a decirlo así, los ingresos y los egresos del personal con el que contamos, personal al cual se le garantiza formación permanente en esta área psicosocial que está muy trastocada, psicoemocional, el enfoque curricular por competencias para que esos viejos paradigmas, listas de contenidos infinitos, no sean la característica primordial de la formación. Claro, un maestro bien formado, pero desequilibrado emocionalmente por la situación, no está preparado para dar una clase. Correcto. Por eso la identidad, hay que ayudarlo. La identidad del movimiento, el recabar el ideario, lo fundacional, los primeros relatos de las primeras fundaciones de las escuelas de fe y alegría, el compromiso, pero el convenio que tenemos con UNICEF, de todos y todas a la escuela, y la educación no puede esperar, nos está permitiendo garantizar el acompañamiento, la formación y el seguimiento a las prácticas educativas de los profesores en el aula y cómo los estudiantes están viendo esos resultados. Claro. Sí, por ejemplo, en primer lugar, el acompañamiento implica que tú puedes atender determinado número de estudiantes. Se puede meter en un salón 80 estudiantes, o sea, hay un límite. Así nace Fe y Alegría, pero ahorita no. Claro.
No, pero si tú tienes los instrumentos y el tipo de materia, pudiera tener un número mayor o menor, depende. Un taller, lógicamente, tiende a ser más poco porque el entrenamiento es más directo. Correcto, esa es la propuesta. Claro, claro. Es decir, toda educación, no importa el tamaño, al final tiene que ser personalizada. Tanto la identificación del maestro, atendido y ayudado en todas sus pertinencias, como el estudiante, evidentemente. Bueno, eso sí es educación de calidad. En nuestros falsos paradigmas, no, este gobierno construyó 20 aulas de clases. Ay, los maestros, ¿quién los formó? O sea, lo importante no son las 20 aulas de clases. Primero creemos 20 buenos maestros para atender 20 colegios o 20 aulas de clases y después viene la aula de clases, no al revés. Sí. Bueno, bajo esta misma línea nosotros estamos fundamentando todo el esfuerzo de los equipos directivos que estamos formados. La experiencia que yo tengo solo es de 10 años, pero el poder tener la fortuna de ser egresado de Fe y Alegría y ver las prácticas, el interés del maestro, lo que también decíamos ahorita, la pedagogía del amor, el cómo utilizamos las diferentes secuencias didácticas para que el estudiante llegue de verdad a tener un aprendizaje significativo en y para la vida, como un eslogan de vida, pero también forma parte de nuestro ideario. Desde que se crea la Federación Internacional de Fe y Alegría, gracias a Orbegoso, que también estamos rindiendo homenaje a José Manuel Velas. Jesús son figuras importantes de la Compañía de Jesús, que es la responsable institucional de la organización Fe y Alegría. Y que han logrado que Fe y Alegría no solamente sea un movimiento, sino una organización que nos permita definir planes, proyectos, programas a nivel federativo, y que de esta manera, buscando el apoyo de Amigos de Fe y Alegría en Estados Unidos, el Consejo Noruego, la UNICEF, Hayas. Claro, ya son 22 países que están atendiendo. La propuesta actual, como para que estemos más en sintonía, es crear una federación de Fe y Alegría en África, solo para atender todas estas situaciones que usted conoce y que nosotros ahorita estamos conociendo como necesarias, para que no solamente quede en un papel, sino que de verdad la atención a los excluidos, a los marginados, a los que nadie escucha, y también parte de nuestra fundacionalidad, que es el quien dijo que se acabaron los sueños. Por eso es que en Fe y Alegría estos 65 años son el trampolín para decir que vamos a tener 65 años más y mucho más en el país. Eso es muy importante y mucho más en estos tiempos venezolanos, porque parte del problema nuestro es que mucha gente ha perdido la fe en el país. Ha perdido la fe en la educación y ha perdido la confianza en sí mismo. No puede ser. El país no se va a acabar. El país sigue, tiene 500 años. Nosotros como nación tenemos 500 años. Y como Estado republicano 200. Como democracia una experiencia de medio siglo o menos. Pero son experiencias que vamos acumulando para una herencia cultural que tiene futuro y depende de nosotros. Pero siempre y cuando creamos en nosotros mismos. Entonces, el tener un sistema educativo renovado desde la calidad, en los términos que Fe y Alegría lo viene haciendo, tener un proyecto de país no minero, ni que depende de la renta petrolera, tendrá petróleo, pero más que eso tiene talento humano, que al final de cuentas es la riqueza verdadera. Bueno, yo creo que es muy importante en estos tiempos, inclusive ahora con esto del coronavirus, en donde realmente la gente está pensando en el apocalipsis, está pensando en el juicio final, fin de mundo. Bueno, hay tiempos difíciles, venezolanos, hay tiempos difíciles en el mundo, lleno de temor, todos tenemos miedo y tenemos que tomar las prevenciones necesarias, pero ni tirar la toalla, ni pensar que esto se acabó. O sea, la humanidad continúa y tiene que continuar esperanzada y sin lugar a dudas, Fe y Alegría forma parte de esa esperanza. Sí. La fe, la alegría y la esperanza como elementos significativos de nuestro proyecto educativo nos ha permitido seguir afianzando nuestras características propias de educadores populares, que no debe ser una pobre educación por ser educación popular, pero también afianzar todo lo que nosotros sabemos que podemos seguir dando. El ver la cara de los chamos cuando el maestro llega, independientemente de caminar un recorrido bastante estrecho, ¿no? Bastante largo, mejor dicho, el estudiante va viendo cómo es posible en estos 65 años seguir educando. Muy bien, bueno, hemos tenido yo el gusto inmenso de conversar con Alex Villalobos, creo que usted también,
han sacado bastante provecho de su presencia aquí hoy sobre Fe y Alegría, el proyecto educativo pertinente, de calidad. Y una última pregunta pero me la contesta de una vez. ¿Es mixto la técnica? Correcto. Bueno, eso es importante porque me preocupaba que solamente Hembras y fuera varones, unisex. Así que están invitados a visitarla, a conocerla y eventualmente, si viven por aquellos sectores, creo que es una gran oportunidad. Sí, gracias, Alex. Y bueno, Fe y Alegría realmente es una de las épicas civiles más importantes que tiene nuestra sociedad.